Bien. Entonces, vamos a ver en esta clase cómo se resuelven las integrales definidas, ¿sí? Recordemos que las integrales definidas se llaman así porque tienen un único resultado, y ese resultado es un número. No es una función, es un número, y ese número puede ser cualquier número real, ¿sí? Después de que veamos cómo se resuelven estas integrales, vamos a ver una aplicación de este tipo de ejercicios que está relacionado con el cálculo de áreas de superficies planas. Pero, a ver, vamos a poner algún ejemplo acá. Ejemplo. No sé si vamos a hacer esto que están acá, pero esto en definitiva los tienen que hacer ustedes, pero ejemplos. A ver, ahí que quede prolijito, ¿sí? Bueno, supongan que ustedes tienen que resolver, vamos a poner, ¿cómo reconozco una integral definida de una indefinida? O sea, apenas la veo, ¿cómo la reconozco? ¿Qué tiene la integral definida que la diferencia rápidamente de la indefinida? Vamos. Va de un valor a otro. O sea, tiene, en el símbolo integral aparecen números, ¿bien? Esos números se llaman extremos de integración. Recuerden eso. O sea, este sería ¿no? Y ambos se llaman extremos de integración. ¿Sí? Así se reconocen. Si ustedes ven, de pronto voy a escribir algo ahora, pero lo voy a borrar después. Si tienen la integral de x al cuadrado diferencial de x, bueno, esa es una integral indefinida. Es una integral de las que vimos antes, porque no tiene extremos de integración, y esta directamente se resuelve como x al cubo sobre 3 y le agregan la constante, indicando de que tiene infinitas soluciones. Por esa razón recibe el nombre de indefinida. Pero cuando aparecen los extremos de integración es otra cosa lo que me están pidiendo. ¿Bien? Entonces vamos a borrar y vamos a resolver esta integral. ¿Cómo se resuelve una integral definida? Bueno, hay que seguir lo que se llama el teorema fundamental del cálculo integral, o lo que es lo mismo, la regla de Barrow. Yo lo voy a anotar por acá. Lo vamos a anotar acá, ¿sí? Esto también se llama regla de Barrow, que es una regla matemática que ustedes vieron en teoría y que se utiliza para resolver este tipo de integrales. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que dice esta regla? Dice que cada vez que ustedes tienen que resolver una integral definida, y que la reconocen, repito, insisto en esto porque tiene extremos de integración, lo que tienen que hacer es calcular la primitiva sin la constante. ¿Cuál sería la primitiva de esta sin la constante? La primitiva de x. No, esa es la derivada. Ah, la derivada, sí, x La al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3, esa es la primitiva, ¿sí? Y a esta la vamos a poner así entre corchetes, ¿bien? Esta sería la notación. Puede ser ambos corchetes, pueden ser el primero y el segundo, puede ser solo el segundo como aparece acá, ¿bien? Yo prefiero usar los dos, pero con que usen uno solo, el segundo está perfecto. Y se ponen los extremos de integración arriba y abajo del corchete. En este caso, 1 y 2. ¿Bien? ¿Y qué es cómo se resuelve esta expresión? Entonces, repito, tienen que resolver una integral definida entre determinados extremos de integración, obtienen la primitiva sin la constante, o sea, ya no va la constante acá, simplemente la primitiva solita, entre corchetes, y ponen los extremos de integración, el inferior y el superior. ¿Bien? Y esta expresión se transforma en una resta. O sea, yo tengo acá, voy a poner dos paréntesis. ¿Sí? Entonces, en el primer paréntesis va la primitiva, pero en lugar de la x pongo el extremo superior. Y en el segundo paréntesis va la misma primitiva, pero en lugar de la x pongo el extremo inferior, ¿sí? O sea, esto significa la primitiva en b, f de b, menos la primitiva en a, valuada en a, f de a. Por lo tanto, acá va a quedar, en lugar de x cubo sobre 3, voy a poner 2 al cubo
sobre 3, porque estoy reemplazando el extremo superior, y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el extremo inferior, que es 1 al cubo sobre 3. Y lo que tienen que hacer es resolver esto. 2 al cubo sobre 3 es 8 tercios, ¿sí? Menos 1 al cubo sobre 3 es 1 tercio. Entonces esto me va a quedar 7 tercios. Ese es el resultado de esta integral definida. El número 7 tercios. Siempre da un número. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hagamos otra más. ¿Podemos hacer alguna? Hagamos una un poquito más difícil. Vamos a hacer la número 3. ¿Sí? Esta de aquí. No la puedo sacar de ahí, así que la vamos a copiar. La número 3 sería 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x cubo, entre menos 3 y menos 1. Vamos a hacer la 3. 1 sobre... Entonces tenemos integral entre menos 3 y menos 1 de 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x al cubo. Todo esto por diferencial de x. ¿Bien? A ver si la copiamos bien. Sí. Bueno, entonces, recuerden, lo primero que tengo que hacer es resolver la integral, así como hacíamos antes, o sea, sacar la primitiva de esto. ¿Bien? ¿Cómo hago para integrar estas funciones? ¿Recuerdan? Tengo potencias en el denominador. ¿Cómo se integraban estas expresiones? Si no Queda se la acuerdan, integral de menos 3 a menos 1 de x a la menos 2. ¿Y la puedo dividir en dos integrales, profe, o no? Tiene que sí estar se en la puede. Si misma. quieren, Ah, miren, si quieren podemos hacer esto. ¿Sí? Yo voy a poner aquí cálculo auxiliar. Esto no es obligación, pero si les sirve, cálculo auxiliar. Para no marearme con los extremos, auxiliar. Como yo sé que tengo que resolver la primitiva, para poder empezar a trabajar con para poder resolver la integral definida, tengo que resolver la primitiva primero, tengo que integrar esto. Entonces, puedo, si quieren, en un cálculo auxiliar, plantear esa integral sin los extremos, a ver cuánto me da, solamente para ver cuál es la primitiva. Entonces aquí me despreocupo un rato de los extremos, ¿está bien? Así. Porque simplemente quiero saber cuánto da esta integral, el resultado, la primitiva, ¿no? Entonces ahí voy a hacer lo que vos me estás diciendo, x a la menos 2 diferencial de x, menos integral de x a la menos 3 diferencial de x. ¿Está bien entendés lo que estoy haciendo? sí, sí, sí. Bien. ¿Y cuál va a ser la integral de x a la menos 2? Va a ser x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 menos, aquí tienen que tener mucho cuidado con los signos porque es muy fácil equivocarse, x a la menos 3 más 1, estoy siguiendo las reglas de integración, ¿no? Menos 3 más 1, bien, y ahora me va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1 menos x a la menos 2 sobre menos 2, ojo con los signos, y esto me va a dar menos 1 sobre x, porque esta x a la menos 1 la vuelvo a poner abajo como x a la 1, y aquí este menos, con este menos se hace más 1 sobre 2 x al cuadrado. Esa es la primitiva. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. ¿por qué sería menos 2? Sí, menos 2. Ahí, ¿cómo que hizo para que le cambie el signo ¿De qué me estás hablando? al X? ¿Pero en qué? A ver, ¿por acá? ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Más arriba? ¿Más abajo? Más arriba. ¿Acá? Sí, ¿cómo hizo para pasar Ah, eso? usé una propiedad, la voy a anotar por aquí. La hemos nombrado en otras clases, esta propiedad.
una propiedad algebraica, digamos, que dice que 1 sobre x a la n es lo mismo que x a la menos n. ¿Sí? Esa propiedad. ¿Está bien? Todas estas cosas hay que acordárselas, por supuesto. Bueno, el caso es que... Ahí. Entonces, aquí lo que hice fue, como sé que tengo que resolver esta primitiva, tengo que encontrar esta integral antes de trabajar con los extremos, entonces en un cálculo auxiliar resuelvo la integral y llego. Fíjense que aquí no le agrego la constante porque no me interesa la constante en este tipo de integrales, ¿sí? No usamos la constante. Así nomás. Entonces este es el resultado. Entonces, ahora vuelvo a mi ejercicio, ¿bien? Lo puedo hacer acá. Entonces, la integral que yo tengo que resolver, que es de menos 3 a menos 1, de 1 sobre x al cuadrado, menos 1 sobre x al cubo, diferencial de x, ahora inmediatamente la puedo escribir, y porque ya lo resolví aquí aparte, como su primitiva, que es menos 1 sobre x más 1 sobre 2x al cuadrado, y esto todo valuado en los extremos menos 3 abajo, menos 1 arriba. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? A mí, digamos que lo que no me entró fue por qué lo determinó como para hacer ese cálculo auxiliar para luego hacerlo de esa manera, con la regla de barro. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo determinó eso? ¿Cómo Porque no se determina puede qué hacer, cosa? hablo de hacer el cálculo auxiliar, no se podía Es sacar simple. la, ¿De dónde la sale todo derivada. esto? ¿De dónde sale todo esto? No, hablo de por qué lo hizo. No podía sacar la derivada directamente. de- Derivada no estamos derivando, estamos integrando, Matías. mm, Sí lo podía hacer, pero me parecía que queda un poco más ordenado el ejercicio si lo hacemos de esta manera. Pero si ustedes quieren hacer todo esto continuado de acá, no hay ningún problema, lo pueden hacer. A mí me parece que queda un poco más ordenado así, nada más que eso. Entonces, una vez que está así, bien, recuerden que una vez que tienen la primitiva evaluada en los extremos superior e inferior, yo tengo que transformar esta expresión en una resta, y en la resta tengo que poner la primitiva valuada en el extremo superior menos la primitiva valuada en el extremo inferior. Si yo escribo la primitiva y en lugar de la x pongo el menos 1, me va a quedar así. Ojo con los signos, ¿sí? Me va a quedar menos 1 sobre menos 1, ¿bien? Más 1 sobre 2 por menos 1 al cuadrado. ¿Ahí? Y si ahora reemplazo el menos 3, me va a quedar menos 1 sobre menos 3 más 1 sobre 2 por menos 3 al cuadrado. ¿Bien? Bueno, ahí. Y aquí hay que ponerse a hacer cuentas, ¿sí? Entonces, aquí les va a quedar, bueno, en el primer paréntesis nos va a quedar un 1, porque menos dividido menos es más, y aquí va a quedar más un medio, ¿bien? Porque este menos 1 al cuadrado da 1, y aquí va a quedar un tercio positivo, más 1 sobre, y aquí va a quedar, esto es 9 positivo, es 18, ¿no? 9 por 2, 18. Bien, vamos a correr esto un poquito de arriba, ahí. Entonces, sigo acá, ¿sí? Así tengo un poco más de espacio. En el primer paréntesis me va a quedar 1 más 1 medio, esto es 3 medios. Ahí ya puedo quitar el paréntesis, 3 medios, menos, y aquí tengo que hacer un tercio más 1 sobre 18, ¿y eso cuánto ahora? 18 son 6, 7 sobre 18, ¿bien? 7 sobre 18, así que revisen las cuentas, por favor, no voy a hacer cosas que me estoy equivocando. Y hago esa cuentita de ahí, y me va a quedar 27, 20
sobre 18, creo. Ese sería el resultado final. ¿Se entiende? Sí, pero ¿Sí? Bien. ahí se podría simplificar o Ah, se sí, sí. simplifica. No, no, sí se puede, se puede. Ah, No, ok, ok. me comí la simplificación. Ese no sería el resultado final. El resultado final Ok. sería entonces 10 noveno, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. 10 noveno, sí. Sí, 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 se puede simplificar. Bueno, así se hace entonces, ¿sí? Esto, si los marea esto del cálculo auxiliar, bueno, pueden hacerlo completo. Lo que pasa es que me parece que hacer todas estas cuentas, todos estos cálculos, y aparte de agregarle los extremos, puede causar confusión. ¿Sí? Hay una variante, una cosa que tienen que saber ustedes, porque no sé, se ven en las aplicaciones, se ve mucho, que son ejercicios, por ejemplo, como este ejercicio. ¿Bien? Vamos a hacer este. Es 1 sobre x más 2 de menos 6 a menos 3. X menos 6 a menos 3. Integral, acá. Integral entre menos 6 y menos 3 de 1 sobre x más 2 por diferencial de x. ¿Bien? ¿Cómo se resuelve esta integral? Haciendo un cambio, una sustitución. Haciendo una sustitución. Bien, lo vamos a hacer aquí. Entonces tenemos sustitución. Bien. ¿Y cuál sería, en sustitución tenemos que poner u? ¿Cuál sería el u acá? X más 2. X más 2. Bien, x más 2 y el diferencial de u va a ser diferencial de x, ¿sí? Bien. Pero aquí tienen que tener cuidado porque yo de la sustitución voy a pasar ahora a la integral. Entonces me va a quedar integral de 1 sobre u por diferencial de u. Bien, así va a quedar. Pero resulta que aquí tengo que tener que pensar qué tengo que hacer con los extremos, porque estos extremos son extremos para la x. Es la x la que va de menos 6 a menos 3. Cuando ustedes resuelven una integral definida y tienen que reemplazar la primitiva en los extremos, estos extremos van a las x. ¿Entienden? Van a las x, no van a las u. ¿Bien? Entonces, acá nosotros al cambiar la variable, nos van a cambiar los extremos, porque estos extremos corresponden a la variable x, no corresponden a la variable u. Entonces, ¿cómo cambian los extremos? Eso quiere decir que nos faltó un paso acá en la sustitución. Cuando resolvemos integrales definidas usando el método de sustitución, no alcanza con llegar al diferencial de u, tenemos que ver los extremos. Entonces voy a poner acá extremos. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a poner los extremos? Voy a poner, primero para el menos 6, voy a poner, si, a ver, así, ¿no? Si x es igual a menos 6, entonces u es igual. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale la u si x vale menos 6? ¿De dónde saco esa información? Y la saco de acá. ¿Entienden? Entonces digo, si x vale menos 6, ¿cuánto vale la u? Menos 4. Menos 4. Entonces me va a quedar menos 4. Y aquí tengo el primer extremo. O sea, en lugar de menos 6 para la x, le tengo que poner menos 4 a la u. ¿Está bien? Así. Y ahora voy al otro extremo y voy a poner, si x es igual a menos 3, entonces u es igual. ¿Cuánto vale la u? Menos 1. Menos 1. Entonces ahí tengo el otro extremo, que es menos 1. Entonces, ahora está bien hecha la sustitución, porque la sustitución hay que hacerla completa. O sea, si nosotros cambiamos variables, cambian los extremos. Eso hay que hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. le faltó un menos arriba. Ah, sí. Cierto. No comprendí muy bien cómo llegó eso de menos 4 y menos 1. Sale de acá, cuando la x vale menos 6, x vale menos 6 más 2 me da u igual a menos 4. Es ese valor.
Cuando la x vale menos 3, me queda menos 3 más 2 es menos 1. La u vale menos 1. Sale de la misma sustitución que nosotros planteamos. Entonces, esta es una sustitución correctamente realizada. ¿Bien? Si ustedes cambian la variable, pero no cambian los extremos, eso no está bien hecho. ¿Mm? Entonces, ahora yo puedo continuar. Sigo. ¿Sí? Vamos a hacer acá una línea para no confundirnos. ¿Sí? Esta era la sustitución. ¿Bien? Entonces, sigo, igual. Bueno, ¿cuál es la integral de 1 sobre u? Ahí se podría aplicar lo mismo que antes, profe, u a la menos 1. No, esa no, porque esta tiene su propia regla. Si vos pones u a la menos 1, cuando integres te va a quedar u a la 0 sobre 0 y ahí vas a entrar en una Cierto que Es el desesperación. logaritmo. Es el logaritmo, ¿sí? Pero acuérdense que es el logaritmo del módulo. Nosotros pocas veces usamos el módulo, pero hoy es necesario, ¿sí? Es el logaritmo del módulo de x o el logaritmo del módulo de u, ¿bien? El módulo ahora es necesario. Y esta va de menos 4 a menos 1, ¿sí? Antes usábamos el valor absoluto como si fuera un paréntesis, pero ahora es muy necesario, ya van a ver por qué. Entonces tengo la primitiva y va de menos 4 a menos 1, ¿sí? Ahora, ¿qué debería hacer yo ahora aquí? Volver a poner la variable original. Bien, si yo hago eso, supongamos que vuelvo a poner la variable x, o sea, como hacíamos antes, ¿no? Y pongo logaritmo natural de x más 2, porque u vale x más 2, ¿no? Si pongo logaritmo natural del módulo de x más 2, entonces, ¿qué tendría que hacer con los extremos? Volvernos a la original. Volverlos a poner como estaban antes. Bueno, ese trabajo no está mal, está bien hecho, pero no tiene sentido porque es un trabajo de más. Porque en realidad lo que nosotros necesitamos acá no es la función, necesitamos el número. Entonces, como estamos aquí, tenemos una primitiva que ya está en función de u. Y tenemos los extremos de la u, podemos reemplazarlos directamente sin pasar por la x, no hace falta, porque ya obtuvimos los extremos de la u. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Entonces, aquí tranquilamente, directamente puedo poner, hago la resta, ¿sí? Sin pasar por la x, porque para eso hice este trabajito de los extremos, ¿sí? Entonces me queda logaritmo natural del módulo de menos 1, logaritmo natural del módulo de menos 4. ¿Bien? Y el módulo es necesario, porque si no hubiera módulo, y yo le pongo paréntesis, me va a dar error la calculadora. ¿Bien? Entonces aquí me va a quedar el logaritmo, el módulo de 1 es 1, o sea que va a quedar el logaritmo de 1. Ahora sí le puedo poner paréntesis, y acá me va a quedar menos el logaritmo natural de 4. ¿Bien? Y le puedo poner paréntesis porque ya saqué el módulo. Y el logaritmo de 1 vale 0, y el logaritmo de 4, ¿me pueden decir, tienen ahí para calcular o no? Acá tengo yo, a ver. El logaritmo de 4 me dio 1,386. El logaritmo natural, ¿no? Sí. 1,38, ¿sí? Entonces esto me va a dar menos 1,38 el resultado final. ¿Se entendió eso? Sí. Ojo con las sustituciones, ¿eh? Recuerden que si ustedes, supongamos que hacen esto, hacen la sustitución, ¿bien? Hacen bien la sustitución de cualquier integral que se resuelva por sustitución, no le dan bolilla a los extremos y dejan los extremos de la x, o sea, de menos 6 a menos 3, ¿bien? Eso ya es un error. Pero después integran, ponen así logaritmo natural de u, y siguen con el menos 6 y el menos 3, y luego cambian la u por la x, y conservan el menos 6 y el menos 3, ahora está bien eso, entonces el resultado les va a dar exactamente igual y les va a dar bien. Pero el procedimiento en general tiene un error, y el error es haber cambiado variables desestimando el cambio de los extremos. Ese es un error. Y es un error de que si el ejercicio vale, supongan ustedes, 15 puntos, y eso les puede sacar 3 o 4 puntitos. ¿Bien? Así que, ojo con ese detalle, ténganlo en cuenta. ¿Bien? Profe, yo Sí. no entendí por qué no lo devolvió a como estaba antes, eso de poner logaritmo natural de x más 2. No lo volví porque en este tipo de integrales no interesa la primitiva en sí mismo, sino que interesa el número.
Entonces, yo puedo obtener el número trabajando con las X y con estos extremos, o trabajando con la U con estos extremos. Como ya tenía los extremos de la U, reemplazo directamente los extremos de la U y llego al resultado. De cualquier manera voy a llegar. Nada más que de esta manera es más corto. ¿Bien? Pero es ¿Hay porque... una forma de verificar si lo que hicimos está bien? Sí, hay una forma. Y en esa forma se los voy a explicar ahora con la primera aplicación, que es cálculo de áreas. Ahí les voy a explicar cómo se verifican estos ejercicios. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora cálculo de áreas. A ver. Cálculo de áreas de superficies planas. Primero recordemos un poquito el concepto de área, ¿sí? Vamos a poner acá un recordatorio. A ver si se acuerdan ustedes de algunas fórmulas de área. Supongamos el área de un cuadrado. Yo voy a dibujar acá un cuadrado. ¿Bien? Supongan ustedes, tengo aquí un cuadradito. Estoy haciendo figuras planas conocidas, ¿sí? Lo pintamos más o menos. ¿Ven? Ahí. El área es la medida de la superficie, ¿sí? Toda esta superficie tiene una medida. ¿Bien? Y si el cuadrado tiene medidas, por ejemplo, mide L de un lado y mide L del otro, así genéricamente, el área de un cuadrado, ¿cómo se calcula? Al cuadrado. L al cuadrado, ¿está bien? A ver, veamos otra, veamos un triángulo. Vamos a hacer tres, ¿sí? Un triángulo y un círculo. ¿Sí? Si yo tengo un triángulo, supongan que tengo un triángulo, las medidas relevantes en un triángulo son la base y la altura, ¿sí? Supongamos que tiene una base que tiene medida B y una altura H, ¿bien? Y yo quiero saber cuánto mide el área de ese triángulo, o sea, todo esto que está acá adentro, ¿bien? Toda esa área, ¿bien? ¿Cuánto mide? Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Y si tuviera un círculo, por ejemplo, intentemos dibujar un círculo ahí. Bueno, hagan de cuenta que eso es un círculo. ¿Bien? Y el círculo tiene medida de radio R. ¿Bien? Y le voy a cambiar color a la pintada para que no, porque no se nota el... Ahí está. Bien. Bueno, toda esa medida de la superficie, ¿sí? El área del círculo, ¿la conocen el área del círculo o no? Y por radio al cuadrado. Por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Bueno, estas son áreas de figuras conocidas, o sea, el rectángulo, el triángulo, el cuadrado, son figuras conocidas. Pero cuando tenemos una figura desconocida, una figura plana irregular, entonces tenemos que recurrir a otra expresión. Entonces, el caso que vamos a ver es este. Vamos a suponer que tenemos una función, ¿bien? Una función en X y en Y. Bien. Así. Una función, una curva cualquiera, ¿sí? Una curva genérica, somos una cosa así. Una Y igual a f de x. Y vamos a tomar un intervalo. Un intervalo AB, así, A, B. ¿Está bien? B. Y nosotros queremos obtener el área encerrada por esa curva, ¿sí? O sea, toda esta área.
Todo es área. ¿Bien? Así. Todo es área. ¿Bien? Entonces el área se calcula como la integral entre a y b de la ecuación de la función por diferencial de x. ¿Bien? Esa es la primera aplicación, la primera utilidad que vamos a ver de las integrales definidas. Y vamos a hacer varios ejemplos, a ver si se entiende. Y con estos ejemplos vamos a ver una forma de verificar estos ejercicios a ver si están bien hechos, ¿sí? Entonces, pues vamos a poner ejemplo 1. Ejemplo 1. Y vamos a poner acá, calcular el área de la superficie limitada por. Entonces vamos a poner una función acá, igual menos x al cuadrado más 4x, y vamos a poner eje x. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar. ¿Sí? Esto lo podemos hacer en el GeoGebra o lo podemos hacer a mano. ¿Bien? No sé qué les gusta más a ustedes, si el GeoGebra o a mano. ¿Cómo se sienten más cómodos? ¿Graficando a mano o graficando con GeoGebra? ¿Podría ser en el GeoGebra, profe? Sí, sí, lo hacemos en el GeoGebra. Bueno, voy a dibujar la función, ¿sí? Justo la tengo ahí, miren. Ah, pero no es esta, a ver, creo que es otra vez, vamos a cambiarla. Es menos x al cuadrado más 4x, era, ¿no? Más 4x. Me parece que es la misma, igual, es la misma función, ¿sí? Nada más que la tenía escrita de otra manera. Bueno, esa es la función. La voy a agrandar un poquito. Y esta, vieron que el ejercicio dice la función y el eje x. ¿Bien? Entonces voy a llevarme esto, lo voy a copiar y lo voy a poner ahí en el pizarrón. Ahí, ¿sí? Bien. Voy a tratar de que los cuadritos coincidan con los cuadritos del pizarrón, ¿sí? No sé si se podrá, vamos a intentar. Creo que ahí coinciden, ¿sí? Para que quede más o menos ordenada la cosa. Pareciera que hay, ¿bien? Entonces tengo el dibujo. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ven los cuadritos o no? Estos son necesarios, estos cuadritos, ¿se ven bien? Sí, se ve bien. Bien. Entonces fíjense que yo tengo, el dibujo es obligatorio acá. Hay que hacer un dibujo porque el dibujo me va a dar la forma de verificar que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, yo vengo acá y digo, me están pidiendo el área de la superficie limitada por. Estos son los límites de la superficie. Quiere decir que si yo paso de mi puntero por estos límites que están marcados, tengo que encontrar una superficie cerrada. La función es esta, ¿sí? Esta y el eje X, ¿bien? Eso y el eje X. Quiere decir que todo esto que está acá es la superficie a la cual yo le tengo que calcular el área. Yo la voy a pintar a ver si me permite un color clarito. En realidad quiero... a ver este. Bueno, esa superficie, la voy a marcar así, ¿sí? Es obligatorio, igual, que ustedes marquen la superficie que van a calcular. O sea, el dibujo tienen que hacerlo y tienen que hacer esto que estoy haciendo yo, pintarlo. ¿Bien? Marcarlo de alguna manera. ¿Bien? Toda esa es el área. Ahora, ¿qué valor debería tener esta área?
No sé si ustedes, esta área me va a dar un número, ¿sí? Cuando la calcule me va a dar un número, pero ese número, ¿qué representa? Representa la cantidad de unidades de superficie. ¿Saben ustedes lo que es una unidad de superficie? Cuando digo unidades de superficie, ¿qué sería una unidad de superficie? ¿Mm? Serían los metros cuadrados o unidades cuadradas que ocupa justamente una superficie determinada. Ay, no te entendí mucho, Francisco, pero miren, esto es una unidad de superficie. Es un cuadrito que mide 1 por 1. Este cuadrito que está acá, que yo estoy dibujando, ese cuadrito, ¿eh? Voy a pintar ahí, este cuadrito, ¿sí? Este tiene una medida que mide 1 por 1, o sea, esto en esta escala, ¿sí? Vieron que estoy tratando de que más o menos los cuadritos del dibujo de GeoGebra coincidan con los de mi cuaderno, con los del pizarrón. Entonces, esto es una unidad de superficie. ¿Bien? Unidad de superficie. Es un cuadrito de 1 por 1. Superficie. Bueno, entonces cuando quiero calcular el área acá adentro, lo que estoy viendo es cuántos de estos cuadritos tengo aquí adentro. Entonces, para poder determinar eso, yo debería más o menos cuadricular esto, para ver cuántos cuadros tengo acá. Ahí estoy, todavía no empecé a integrar, estoy viendo más o menos qué valor tiene esta superficie que me están pidiendo. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí, 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 entiendo. Bien. Este lo voy a cortar en 2. Estoy cuadriculando esto para ver más o menos cuántas unidades de superficie tengo. Y empiezo, voy a contar, ¿sí? Más o menos tengo, fíjense que acá tengo. Completas, completitas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Este triangulito con este hacen 7. Ya conté todo esto que está acá. 7. Después tengo esta. Si le sumo este pedacito, puedo decir que tengo 8 ahí. ¿Está bien? Esta con esta pueden ser cerca de 8. ¿Bien? Esta con esta pueden ser 9. Y esta capaz que es la mitad y esta es la mitad. Puede ser que anden cerca de 10 acá. ¿Está bien? Aproximado. ¿Entienden lo que digo? Aproximado unas 10 unidades de superficie. Entre 9, un poquito más de 9, un poquito más de 10, digo, un poquito más de 9, un poquito menos de 10, en esos números andan. ¿Me explico bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Cuando calculamos la integral, estamos viendo qué valor tiene toda esta superficie. ¿Sí? Cuando planteemos esta integral, lo que vamos a encontrar es el valor de la superficie, que deberían dar cerca de 10, si quisimos bien más o menos la medida. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la integral que vamos a plantear? Siguiendo esta expresión, nosotros tenemos que integrar entre A y B. En este caso, vamos a poner área igual integral entre. ¿Cuáles serían los extremos de integración para este ejercicio? 0 0 y y 4. 0 y 4. De 0 a 4, y tengo que poner la función, ¿sí? La función que está pasando por arriba. La función que pasa por arriba es toda esta función, que es esta. Menos x al cuadrado más 4x, y esto va por diferencial de x. Ese es el planteo, y ahora vamos a resolver esa integral. Me la voy a llevar al otro pizarrón. Entonces, tenemos ahí, y resolvemos esa integral. Entonces voy a poner, bueno, ¿cuál es la integral acá? Lo podemos hacer directamente. La integral de x cuadrado, o sea, de menos x al cuadrado, es menos x al cubo sobre 3. ¿Sí? Más, aquí va el 4, por la integral de la x. La integral de la x es x al cuadrado sobre 2. ¿Bien? Aquí, si ustedes quieren, pueden reemplazar, pueden simplificar el 4 con el 2. ¿Está bien? O sea que esto va a quedar, lo voy a hacer acá en este mismo paso, ¿sí?
me va a quedar aquí un 2. Un 2. ¿Bien? Esa es la primitiva sin la constante, y esto va entre corchetes de 0 a 4. ¿Bien? Entonces ahora nosotros transformamos esta primitiva en una resta, o sea, esta expresión por la regla de Barrow en una resta, y lo que vamos a hacer es reemplazar primero el 4 y después el 0. ¿Sí? Si reemplazo el 4 aquí, en todo esto, me va a quedar menos 4 al cubo sobre 3, más 2 por 4 al cuadrado, ¿bien? O sea, todo esto con el 4, y ahora todo esto con el 0. Menos 0 al cubo sobre 3, más 2 por 0 al cuadrado. Entonces ahora resuelvo eso. Bueno, fíjense que esta que está acá, de este lado, tiene 0 al cubo. Esto es 0 y esto es 0, así que todo esta vale 0, ¿sí? Esto vale 0. Entonces me queda esta de acá, que va a ser menos, bueno, 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 por 4, 16, por 4 son 64, ¿no? Menos Menos 60 60. tercios, más, y acá tengo 4 al cuadrado, es 4 por 16, por 2, 32. 32. ¿Vale? Y resuelvo esto me va a dar, ¿cuánto da eso? 32 sobre 3. 32 sobre 3. 32 tercios. ¿Y cuánto da 32 tercios si hacemos la división? 10,66. 10,6 periódico, ¿no? Así. Bueno, vieron que nosotros aquí habíamos contado más o menos 10, ¿sí? Bueno, el resultado correcto es 10,66 o 32 tercios. Se le pone al lado unidades de superficie, ¿entienden? Porque este número está representando algo, y representa la cantidad de unidades de superficie que están encerradas en esta curva, entre esta curva y el eje X. Y esta es una manera de ver que lo que estamos haciendo está bien. Si acá nosotros hubiéramos contado 10, y aquí hacemos mal las cuentas, y nos da, no sé, menos 35 tercios, o menos 35 o algo así, una cosa rara, o negativa, por ejemplo. Estas nunca dan negativas porque son superficies, las superficies dan siempre positivas. Bueno, si no coincide el resultado con lo que nosotros aproximamos aquí con los cuadritos, entonces evidentemente algo está mal. O nos equivocamos acá, o hicimos mal el gráfico, o no sé qué habrá pasado. Profe, Sí, ahí en el gráfico, yo obtuve los mismos cuadraditos, pero no estoy segura cómo es que contaron los 10. Sí, yo también. Yo estoy contando y me dio más de 10. puede ser esto, miren, puede ser esto. Yo lo voy a explicar, a ver si no es esto lo que les pasó. Algunos hacen esto de acá, miren, hacen esto, dicen, bueno, vamos a graficar, ¿sí? Entonces, hacen aquí, bien, y yo acá en mi pizarrón tengo cuadritos grandes, pero ustedes en las carpetas tienen cuadritos chicos. Entonces, cuando hacen cuadritos chicos, cuando tienen cuadritos chicos, para que quede bien el dibujo, hacen esto, toman 1, ¿entienden lo que estoy diciendo? 2, Sí, 3, sí. 4, bien, y después ponen acá 1, 2, y así, 3, y bueno, 4 acá arriba, ¿sí? Y después grafican, ¿sí? Supongamos que ustedes grafican así, y hacen la gráfica y les da una cosa así, ¿bien? Y después cuando se ponen a contar cuadritos, o a cuadricular, a ver si hicieron bien las cosas, hacen esto, que voy a hacer aquí, que está mal hecho, ¿sí? Hacen esto, así. ¿Entienden? Porque están contando, se ponen a contar cuadritos de la carpeta. No, yo lo tomé ¿No es eso lo que directamente. les pasó? Porque, A mí o sea, eso No, que estoy haciendo está mal hecho, porque no coinciden las unidades con los cuadritos que estoy marcando. Estoy marcando cuadritos más chiquitos. Si yo me pongo a contar estos cuadritos, me va a dar un número que no tiene nada que ver con lo real. Así que ojo con eso. ¿No es eso lo que te pasó? No, yo tomé desde el 1, así donde tenía el 1 hacia arriba hasta que toque la curva, y lo mismo hice en el eje Y. yo lo hice distinto. Yo tomé Ah, 4 cuadritos de la hoja para hacer un cuadrado grande.
Bueno, es lo mismo que te estoy diciendo, es lo que hicimos acá. Si tomamos, a ver, Matías, te respondo a vos primero ya que me sigo con esto. Si vos tomaste 4 cuadritos de la hoja para hacer un cuadrado grande, esos 4 cuadritos hacen un cuadrito, ¿entendés? Eso es un cuadrito, no tenés que marcarlos todos. Sí, lo sé, eso no lo hice yo. Bueno, eso, o sea, eso hay que tener cuidado, porque eso es un error común, ¿eh? Eso que les estoy diciendo es un error común. Ahora, lo otro que me preguntaron primero, no sé cómo es, repetímelo, por favor, porque ahí me mareé, no entendí. Por ejemplo, yo Sí, desde ahí, ¿para qué borro esto? Borro esto primero, así. Bien, decime. yo directamente, así como tiene usted en el gráfico anterior que estaba marcando con naranja, vio que usted desde el 1 hasta donde toca la curva hace la línea. Acá, hasta el 3. Claro, yo hice eso, en donde tenía el 1, el 2 y el 3. Sí, Pero, 1, 2 y 3, sí. claro, y lo mismo hice en el eje Y. 1, 2 y 3, sí. Claro, ahí, yo si los cuento, yo tendría que contar los 6 que son centrales, que ahí ya Esos sé que 6, tengo 6, sí. y me están faltando 4. Por eso consultaba. Bueno, fíjate que voy a marcar estos 6 centrales, ¿sí? Le voy a hacer aquí una marquita de otro color. ¿Bien? Bien. Tengo los centrales, ¿sí? Bien. Ahora, que que tengo acá y que estoy señalando, no es un cuadro completo, es medio, ¿sí? Porque es la Sí. mitad de un cuadrito, ¿sí? Entonces, con estos dos hacen uno, ¿entendés? ¿Cómo? ¿Estamos bien? ¿Me lo puedes repetir? Sí. Estos dos triángulos que estoy señalando, este triángulo con este, hacen uno completo. Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora después yo empecé a hacer esto. Dije, bueno, para completar el cuadro le falta un pedacito. ¿Está bien? Pero yo lo que hice fue, le dije, bueno, tomo y este pedacito. ¿Está bien? Bien. Entonces ahí supongo que tengo uno. ¿Está bien? Ya van 8. ¿Bien? Tomo y este pedacito. Ahí van 9. ¿Entendés? Sí. Bien. Y yo creo que esto es un poquito más chico, o capaz que con hacen uno más, 10, perdón, iban 9, 10, y con este pedacito hacen casi medio, que es el 0,6, el 10,6. Bien. Genial. ¿Entendiste? Sí. Bueno, así lo estamos contando. Buenísimo. O sea, Sí. entonces, con los que son más pequeños en el gráfico, esos los sumaría con otro o al menos Claro, hay los que ir juntar. sumando parte. Esto que yo estoy haciendo acá es una prueba bien aproximada, en realidad, no tiene ninguna rigurosidad matemática. Estoy contando así aproximadamente cómo armar un cuadrito, pero me da una idea, así con esta aproximación tan rápida que yo hice, llegué a que más o menos había 10 cuadritos acá adentro, pero con eso ya me permitió saber de que este resultado está bien, porque esto me da 10,6 y esto me estaba dando aproximadamente 10, así que está bien. ¿Estamos? Al Bueno. estar trabajando con área, la unidad de superficie no debería ser al cuadrado. Sí, pero se pone, o sea, la unidad de superficie, cuando yo digo unidades de superficie, son unidades que están elevadas al cuadrado, pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, Sí, kilómetros cuadrados, ¿está bien? Bueno, Como que la como abarca en sí. cuando digo unidad de superficie abarca todas esas, ¿sí? Ok, Y si esto, por ejemplo, si este cuadrito fuera de 1 centímetro por 1 centímetro, estas serían centímetros cuadrados. perfecto. Si este cuadrito fuera de 1 metro por 1 metro, estas serían metros cuadrados. Buenísimo. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, veamos algún caso más. A ver. Y acá, no sé, está corriendo un viento. En cualquier momento me vuela el techo. A ver. Vamos a ver. Miren, este que vimos, ¿dónde está? Este que vimos acá es el caso 1, ¿sí? Yo voy a poner el caso 1 acá. El caso 1, que es el caso más básico. Ahora vamos a hacer, ¿cuál sería el caso 2? Lo voy a poner aquí.
Caso 2. Superficie limitada superiormente por dos curvas. O sea, el dibujo sería más o menos así. Ustedes tienen acá los ejes. O sea, para cada caso que hagamos vamos a ver un ejemplo. No lo vamos a poder ver todos, son 5 casos. Pero bueno, el resto lo verán el lunes con Claudio. Entonces, tienen que suponer aquí que tienen dos curvas, supongamos una curva, una función, ¿sí? Algo así, una f de x, y tengo otra más, la voy a cambiar de color, la voy a pintar así, una por acá, que vamos a llamar g de x, y tengo aquí, voy a poner así el intervalo, ¿sí? Voy a poner a, voy aquí, justo donde corto, donde se me juntan las dos curvas, voy a poner un corte, b, y aquí voy a poner un c, ¿sí? Sí, ¿bien? Entonces, cuando ustedes tienen que, y yo quiero encontrar el área, toda esta área que voy a señalar, esta área no se puede resolver con una sola integral desde A hasta C, porque cuando voy pasando por arriba, encuentro que tengo cambio de funciones, ¿bien? Yo puedo hacer todo con una sola integral cuando tengo una sola función por encima, ¿no? Como en este caso, entonces resuelvo todo con una sola integral que va desde A hasta B. Pero aquí, como tengo cambio de funciones, estoy obligado a hacerlo con dos integrales. Entonces voy a tener dos áreas diferentes y después las sumaré. Entonces lo voy a pintar de distinto color. Voy a pintar, por ejemplo, así una. Bien. Esta va a ser el área 1 y esta otra va a ser el área 2. ¿Bien? Acá, esto va a quedar así. Esta va a ser el área 1, esta va a ser el área 2, y el área 1 se va a calcular con la integral entre A y B, porque hasta B nomás llega, ¿sí? Ahí, entre A y B, de la función que pasa por encima, la función que limita por encima, o sea, la función f, y el área 2 va a ser la integral entre B y C, porque esta va desde B hasta C, de la función que pasa por encima, que es la función g. G de x, diferencial de x, ¿sí? Acá. Así quedarían estas dos, ¿bien? Y lo que hay que hacer después es sumarlas, ¿bien? Después se suman las dos. Ahora vamos a poner espacio para eso. Entonces después ponemos área total es igual a área 1 más área 2. Bien, vamos a hacer un ejemplo de ese ejercicio. Vamos a cambiar la página. Vamos a poner ejemplo 2. Entonces, calcular el área de la superficie limitada por. Y vamos a poner la fórmula, la función igual x al cuadrado. Vamos a hacer no muy difíciles, ¿sí? Que sean fáciles para integrar para que entiendan el procedimiento. Y vamos a poner otra que sea y igual menos x más 2. Y vamos a poner el eje x. ¿Bien?
Esas tres. Entonces, estos tres elementos que yo puse aquí tienen que limitar una superficie. Entonces los vamos a dibujar en GeoGebra. ¿Bien? Vamos a GeoGebra y vamos a dibujar acá x cuadrado Bien. Ahora vamos a dibujar y igual menos x más 2. ¿Estoy conectado todavía o no? Porque ahora hay mucho viento. Yo la verdad que no sé si esto se va, si ya se me desconectó. No, Seguimos. sí, estamos. se ve. Estoy todavía bien. Esta y el eje X, ¿sí? Entonces, aquí tengo dibujadas las funciones. Y ahora tengo que ver de todo esto que está acá, ¿eh? De todo esto que está acá, ¿cuál es la superficie que me están pidiendo? ¿Bien? Yo voy a entrar acá con mi puntero, ¿sí? Porque fíjense que hay como muchas líneas acá. Entonces, ¿cuál es la que cumple con el requisito este de que tiene que estar limitada por las dos funciones y por el eje X? Por ejemplo, porque eso es lo que tenemos que pintar, y si no pintamos el ejercicio, si no pintamos la superficie, no se puede corregir un ejercicio así, porque necesitamos ver qué es lo que ustedes interpretaron. Por ejemplo, si yo pinto esto, ¿estaría bien? No, Está profe. limitada por los tres elementos, tiene que estar Ah, limitada no, por falta el eje X. falta el eje X, entonces esto no es. Esto está Ah. limitada, esta superficie que yo pinté está limitada por las dos funciones, por esta Las dos función y funciones. por la otra. Pero el eje X no entra acá, así que no es eso. Eso está mal pintado, ¿eh? Así que esto lo borramos. ¿Está bien? ¿Puede ser esto? A ver, voy a pintar otra cosa. ¿Ahí? Tampoco. No. 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 ¿Por qué? Porque puse el eje Y como un límite. ¿Entienden? Y el eje Y no es un límite. El que es un límite es el eje X. Entonces, Eso le quería preguntar, profe. Si en vez del eje X da el eje Y, ¿qué área? Porque hay dos áreas que cumplen las condiciones. bien, ahí ¿No? hacemos un paréntesis, hago un paréntesis Listo. para responderte esto. No, espera, te respondo, pero hago un paréntesis, porque ya no tiene que ver creí con que este no. ejercicio. Si me hubieran dicho función, función y el eje Y, puede ser que yo pinte esto y estaría bien, ¿sí? Función, Sí. función, eje Y. Ujú. Y también podría ser de que yo pinte esto. ¿Está bien? Sí. Esa. Eso también estaría bien, porque también es función, función, eje Y. Bueno, las dos están bien, y por eso de ahí la importancia de que vos pintes tu dibujo cuando tengas que mostrar un ejercicio, porque si vos pintás esto y calculás esto, está bien el ejercicio. Si vos pintás esto y calculás este de acá, está mal el ejercicio. Ok. Perfecto. ¿Entendés? Sí. Bien. Pero de ninguna manera pintar estos dos, porque ahí el eje Y ya no entra, ¿bien? Bueno, entonces aquí lo que tenemos que pintar es este de acá. ¿Entienden? Todo este. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo, porque aquí es donde nosotros tenemos función, función, eje X. ¿Bien? Así que ese es el pedacito que necesitamos y que nos vamos a llevar, porque es el único que cumple con esto. Entonces yo lo voy a agrandar un poquito acá. ¿Bien? Porque necesito eso. ¿Sí? Entonces, cuanto más detalle tenga, mejor. ¿Bien? Ahí. Entonces, ahí. Acá. Bien. Me llevo eso. ¿Sí? Ahí. Bueno. Entonces ahora acomodo mi dibujo. ¿Sí? Fíjense que yo tengo aquí que pintar todo esto, ¿sí? Pero resulta que por encima tengo dos funciones diferentes. Esta es la función x al cuadrado, ¿sí? La vamos a poner acá. Esta es y igual a x cuadrado. La de al lado es y igual menos x más 2. ¿Sí? Entonces son dos funciones, por lo tanto estoy obligado a separar, ¿sí? A separar las áreas. Entonces voy a hacer aquí una línea. Ahí, ¿bien?
y las voy a pintar de distinto color para saber exactamente lo que estoy haciendo. ¿Bien? Entonces, vengo acá. Esta sería una. Bien. Y esta sería el área 1, por ejemplo. Área 1. Y la otra estaría por acá. ¿Bien? Bueno, por ahí, ¿sí? Esta sería el área 2. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, Sí. a ver, esa división de áreas que usted hizo. Pará de vuelta porque no te escucho otra vez. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Bien. Esa línea que usted puso para dividir las áreas, Sí, lo hizo tomando en cuenta el punto de intersección, ¿verdad? claro. De la curva. Donde cambian las funciones. Aquí está bien identificado el punto y se sabe que es 1. A veces no está tan bien identificado y vamos a ver en ejercicios posteriores, pero hoy me quiero concentrar en el cálculo de áreas, por eso no me voy a meter ahí. Vamos a tener que calcular estos puntos de intersección. ¿Está bien? Pero no en este ejemplo, porque aquí está bien identificado, entonces está muy claro que es 1. A veces se cortan en algún lugar que uno no sabe si es 1,1, si es 0,8. Ahí lo vamos a tener que calcular con precisión. En este ejemplo no lo vamos a hacer para concentrarnos en cómo se resuelve el área en particular. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuánto debería darme esto si yo quiero hacer esa verificación aproximada? ¿Dónde está acá el cuadrito que es la unidad? Fíjense que esta área, pregunto acá, ¿es más grande que una unidad de superficie o es más pequeña que una unidad de superficie? Esta que está aquí. Más pequeña. Más pequeña. Chiquita. Pequeña. Es más chiquita, porque fíjense que esto es una unidad de superficie. Todo esto que estoy señalando, esto es un cuadro de 1 por 1, ¿entienden? Ahora, esta que es más pequeña que una unidad de superficie, ¿es más grande que media unidad de superficie o más pequeña que media unidad de superficie? Más pequeña. Es más Mucho. pequeña que media, ¿sí? Porque media sería justo acá en la mitad. Esto es más chiquito que medio todavía, ¿bien? Esta, ¿cuánto vale? Esta tiene un valor que se puede decir exactamente. La mitad Media de unidad. una... La Media- mitad de un cuadrado. La mitad de un cuadrado, o sea, esta vale 1/2 o 0,5, es el resultado de esta, ¿bien? Y esta es un poco más chica que 0,5, así que entre las dos no llegan a 1, ¿entienden? Porque esta es más chiquita que media, así que entre las dos deben llegar, yo estoy inventando, ¿no? Supongan ustedes 0,7, 0,8, por ahí debe andar. Así que bueno, vamos a calcular. Entonces, vamos a calcular el área 1. El área 1 va a ser integral. ¿Entre qué valores tengo que integrar para calcular la primera área? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, y la función que tengo por encima que es x al cuadrado, ¿bien? Diferencial de x. El área 2, tengo que integrar entre 1 y 1 2. y 2. 1 y 2, y tengo que integrar menos x más 2. Menos x más 2, ¿bien? Entonces resuelvo ambas. La de arriba es x cubo sobre 3 entre 0 y 1, y esto se va a transformar en una resta, que va a ser, el reemplazo del 1 primero, 1 al cubo sobre 3, menos 0 al cubo sobre 3, esto va a dar 1/3, ¿sí? 1/3, fíjense que es más pequeño que 1, ¿entienden? Más pequeño que 1/2, digo, es menos de la mitad. 1/3 es 0,33, y la mitad es 0,5, o sea que este resultado está de acuerdo con esto, ¿sí? Es coherente con esto porque me está dando más chiquito que la mitad. Aquí ya tenemos la integral de menos x va a ser menos x al cuadrado sobre 2,
y la integral del 2 es 2x. ¿Bien? Y estas van de 1 a 2. De que ahora se transforma en una resta. Un poco más despacio ahí. Me va a volar el techo en cualquier momento. De 1 a 2, reemplazo primero el 2, menos, ojo con los signos, ¿eh? Ahí reemplacé el 2, ahora reemplazo el 1. Bien. El primer paréntesis me da 2 al cuadrado es 4, sobre 2 es 2, o sea, me da menos 2 más 4, menos el segundo paréntesis me da menos 1/2 más 2. ¿Bien? El primer paréntesis me da 2, el segundo paréntesis me da, ¿cuánto es menos 1/2 más 2? 1,5. O sea, 3/2, ¿sí? 3/2. Entonces tengo que hacer 2 menos 3/2. 2 menos 3/2 es 1/2. ¿Sí? Que es, este 1/2 es esta. Es el área 2 y da justo 1/2, que es lo que habíamos dicho. Tenía que dar 1/2 porque era justo la mitad. ¿Bien? Entonces, a sabiendas de que esto está bien hecho, porque coinciden con el resultado, entonces ponemos, entonces, el área total va a ser 1/3 más 1/2, y eso da 5/6 de unidades de superficie. Y ahí tenemos, sí, decime, Mati. Hay una parte que no entendí en el segundo paréntesis, en ese de menos 1 al cuadrado 1/2. ¿Ese menos no se cancelaría con el menos de adelante o no? ¿Este con este? Sí, No, porque este menos afecta a todo lo que hay adentro del paréntesis. ¿Está bien? Entonces, sí. si yo hago que este con este se haga más, estoy desestimando este signo. Este menos afecta a todo esto. Así que lo más sano acá es resolver todo lo que hay aquí adentro primero y después aplicarle el menos. Cuando resolves todo lo que está acá, queda así y queda como 3/2 positivo, entonces queda menos 3/2. ¿Está bien? ¿Me puedes explicar el final? Sí, Que me confundí. te conviene, sí, te conviene para no confundirte, dejar este signo menos ahí como está y resolver aquí adentro. ¿Está bien? Lo que hicimos acá fue resolver este paréntesis que se transformó en este, y este paréntesis cuando lo resolvés se transforma en 3/2. ¿Está bien? Sí, lo que no entendí fue eso de que ¿por qué ese 3/2 no se convertiría en positivo y No, no, no es que no es que se convierta en positivo, es que este menos que está acá es este mismo menos de acá, es el mismo, yo no lo cambié, ¿sí? Es el mismo. Lo que pasa es que cuando haces menos 1/2 más 2, el resultado es 3/2. Entonces me queda menos 3/2. Esto da 3/2. ok. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No, No, profe. Bueno, vamos a hacer un caso más y después damos para que ustedes consulten o trabajen un rato, ¿sí? Vamos a hacer el caso 3. Caso 3. El caso 3 es superficie limitada por dos curvas. A ver, quiero ver el dibujo este, por ahí probablemente podría seguir usando este mismo. A ver, sí, puedo seguir usando este. Este me sirve este ejemplo, así que vamos a usar este mismo. Bien, el caso
general sería esta situación. ¿Sí? Es si ustedes tienen una función superior, pongamos una y igual f de x, una función inferior, pongan una y igual g de x, una que está por encima, otra que está por debajo, y tenemos un intervalo AB, AB, una cosa así, y queremos calcular el área que está limitada por solo las dos funciones, ¿eh? O sea, las dos funciones y A y B, ¿no? Entonces aquí, ¿dónde está? Acá. Entonces, queremos calcular esto. ¿Eh? Eso. Esa es el área. Entonces el área se calcula como la integral entre A y B, y aquí lo que se hace es la resta, así, ¿no? Se pone la resta de las funciones, o sea, la función de arriba menos la función de abajo, es la superior menos la inferior, menos la inferior. O sea, f de x menos g de x. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces ponemos ejemplo 3. Y ponemos calcular la superficie, el área de es el área de la superficie, ¿sí? Calcular el área. Limitada por. ¿Bien? Y ahora vamos a correr esto un poquito para arriba. Bien. Por, y vamos a poner igual x al cuadrado. Vamos a usar las mismas que usamos antes para mantener el mismo gráfico. Y igual menos x más 2. ¿Bien? Entonces, son solamente esas dos curvas, ¿sí? Entonces voy ahora al GeoGebra y grafico. Esas dos son las que tenemos dibujadas acá. Pero ahora tenemos que pintar otra cosa. ¿Qué tenemos que pintar? ¿Qué es lo que corresponde pintar? El intervalo menos 2, 1, puede ser. Claro, o sea, esto, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Porque es el área entre las dos curvas. Así que esa es la zona de interés ahora. Así que eso es lo que nos vamos a llevar para el otro lado. ¿Bien? Entonces vamos a agrandar un poquito. Acá. Bien. A ver. Lo voy a llevar al otro pizarrón, ¿sí? Porque acá no me va a entrar. Creo que ya se me salió, se me está desordenando demasiado. Me lo llevo al otro lado. Acá lo vamos a agrandar un poquito. Este es. Ahí no sé qué le pasó a esto. Ah, se me corrió todo esto de acá, mirá. Ya lo acomodo.
Ahí quedó. Bueno, este es el ejercicio. Entonces, tenemos acá la función. La de arriba, ¿cuál es la función de arriba? Igual. Menos x más 2. Uy, no me deja escribir acá arriba. ¿Por qué no me deja escribir acá arriba ahora? No sé, bueno, la de arriba la voy a poner acá así. Igual menos x más 2. Ahí me va a dejar escribir. Y la de abajo, a ver, no me deja escribir. ¿Qué sé yo? La de abajo es y igual a x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que pintar acá. Esto se resuelve con una sola integral, ¿eh? Con una sola integral, que es esta, ¿sí? O sea, es una sola integral con la resta de las funciones, la de arriba menos la de abajo. Así que aquí lo que hay que hacer es pintar todo. Hay que pintar. Recuerden que es obligación pintar, porque si no, no sabemos qué es lo que... Ay, no me deja pintar. Pucha. No sé qué le pasó a esto, se empacó. Bueno, lo voy a pintar de acá. ¿Bien? A ver si me deja pintarlo acá y llevarlo completo. Tengan un poquito de paciencia, pero yo soy medio obsesivo con esto, ¿saben? Si no tiene colores el dibujo ya no me gusta. Entonces lo vamos a pintar. Me lo voy a llevar pintadito. Bien. Ahí. Bueno, este lo vamos a sacar. Ah, está toda la pintura abajo. No entiendo este pizarrón. Bueno, Arte ahora está. abstracto. Sí, sí, la verdad que no sé. Hace lo que quiere el pizarrón. Bueno, ahí está. ¿Bien? Capaz que ahora a ver si me deja escribir. Igual, ahora me deja escribir, mirá si será menos x más 2 y abajo y igual a x cuadrado. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el área aquí? Ah, bueno, contemos los cuadritos. A ver, ahora ya me deja escribir, entonces cuadriculemos esto. Voy a cuadricularlo así, ¿bien? Tengo acá, corresponde una línea, ¿sí? La otra ya no. Tengo aquí. Tengo acá. Este también. Este también. ¿Sí? Ahí está cuadriculado, ¿sí? Ah, acá puedo hacer una como para ubicarme un poquito más, esa. Y yo diría que ahí está bien, ¿sí? Entonces, ¿cuántos cuadritos completos tengo? Para tener una idea, ¿sí? Cuadritos completos tengo uno, ¿está bien? Después, este es medio cuadrito, con este medio cuadrito van dos, ¿estamos bien? Sí. Y aquí, este pareciera que es medio, un poco más de medio, y este es un poco menos de medio, así que supongamos que aquí van 3, y este será medio, 3,5 por ahí puede ser, ¿no? Yo creo. Aproximadamente, no, me faltó toda esta parte. Se queda una mitad más ahí. Me está faltando todo el otro lado. Nada, voy a contar de vuelta. Ya se me faltó este lado, discúlpenme. No me di cuenta. Vamos acá, otra vez. Aquí vamos a contar, ahí, y vamos a hacer acá. ¿Bien? Y esto está pintado también, esta parte, porque pareciera que no, pero esto, no, así no. Esto también está pintado. ¿Sí? Eso también está pintado, esto también está pintado. Ahora sí. Entonces contemos cuadritos. Tenemos acá un cuadrito completo, este y este hacen 2, ahí llevamos 2. Este y este hacen 3, llevamos 3. Bien. Este con este podrían ser 4. Bien, y esto es como es menos de la mitad, menos de la mitad, y estos dos capaz que completan esa mitad, así que deberían ser 4,5 más o menos. ¿Está bien lo que digo, no? Más o menos, ¿no? ¿Me entienden?
Sí, sí, sí. Bueno, supongamos aproximadamente 4,5. ¿Sí? Y vamos a anotarlo acá para no olvidar. Aprox 4,5 áreas. ¿Bien? Vamos a decir. Entonces vamos a plantear el área. El área va a ser integral entre qué valores. -2 a 1. Menos 2 a 1. La próxima clase vamos a practicar los puntos de intersección. Yo no me quise meter ahí ahora porque si no se hacen extremadamente largos los ejercicios y se pierde el sentido del cálculo de área. Por eso me enfoqué directamente en esto. De menos 2 a 1. Tengo que poner ahora la resta, la función de arriba menos la función de abajo. La función de arriba es menos x más 2. Menos la función de abajo que es x al cuadrado. Y todo esto va por diferencial de x. ¿Se entiende ese planteo? No tanto yo. ¿Eh? Yo no tanto. No te escucho, Matías. Que no tanto. Esta superficie tiene dos funciones. La función que está encima y la función que está por debajo. ¿Bien? Acá la función que está por encima va primero, luego va menos, la función que está por debajo va después. ¿Bien? Entonces lo que hice fue, la función que está por encima va primero, que es esta, luego puse menos, la función que está por debajo va después y la puse ahí. ¿Bien? Entonces ahora hay que integrar esto. ¿Bien? Entonces me va a quedar igual. Bueno, la integral de menos x es menos x al cuadrado sobre 2. ¿Bien? La integral del 2 es 2x. La integral del x al cuadrado menos la integral de x al cuadrado es x cubo sobre 3. Ahí está toda la primitiva y la tenemos que poner entre menos 2 y 1. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer la resta, ¿sí? Recuerden que en la resta toda la primitiva se reemplaza a la x por 1 y luego toda la primitiva se reemplaza a la x por menos 2, a no confundirse con los signos. Si reemplazamos el 1 acá, va a quedar menos 1 al cuadrado sobre 2, más 2 por 1, menos 1 al cubo sobre 3. Si reemplazamos el menos 2, y aquí tengan cuidado con los signos, nos va a quedar menos 2 al cuadrado sobre 2, más 2 por menos 2, el menos 2 tiene que ir entre paréntesis, ¿sí? Menos 2 al cubo sobre 3. ¿Bien? Y ahora resolvemos. En el primer paréntesis y en el segundo. El primer paréntesis nos queda menos 1/2 más 2 menos 1/3. ¿Sí? El segundo paréntesis queda. Acá vamos a tener, este al cuadrado me da 4. 4 sobre 2 es 2, menos 2. Menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Y aquí va a quedar, este menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 tercios, pero con este menos se hace más. Más 8 tercios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, pero Bueno, entonces, igual. ¿Cuánto da el primer paréntesis? 7 sextos. 7 sextos. 7. Sextos. 7 sextos positivo. Sí. ¿Y el segundo paréntesis cuánto da? Menos 10 10 tercios. tercios. Menos 10 tercios. ¿Así? Sí. O sea que esto es 7 sextos más, porque con menos me da más, 10 tercios. ¿Y esto cuánto da? 9 medios. 9. No puede ser, ¿en serio? ¿9 medio? Sí. Justo, digo. Justo. ¿Cuánto es 9 medio? 4,5. Impresionante. No está preparado esto, ¿eh? Son ejercicios improvisados. Qué bárbaro.
Justo, digo, miren, qué bueno. 4,5 exacto. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Este está perfecto, entonces. ¿Uno de ¿Entendió? parcial, profe, será este? No, el de parcial, o sea, esto es un tipo de ejercicio parecido a lo que tomamos en los parciales. Se le agrega, por supuesto, el cálculo de extremos, ¿bien? Capaz que alcanzamos a calcular los extremos. Vieron que cuando piden cálculo de extremos, ¿qué era eso? Sí, vamos a hacer los cálculos de extremos y después los dejo para que consulten, ¿sí? Y con eso cerramos la grabación. Supongamos que me piden que en el enunciado, voy a volver atrás en el ejercicio, y me piden acá calculado por, y luego agregan como que dice calcular extremos de integración, ¿sí? Calcular extremos de integración. ¿Qué significa calcular extremos de integración? Que lo que yo veo acá claramente en el dibujo, que veo que tengo que integrar entre menos 2 y 1, en realidad tengo que hacer el cálculo para verificar que sea menos 2 y 1. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Entonces, en este caso en particular, los extremos de integración son los puntos donde se juntan las dos funciones. ¿Bien? Son los extremos, los puntos de intersección de ambas curvas. Entonces, voy a poner acá cómo calcular extremos de integración. Cuando tienen que calcular puntos de corte de dos curvas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si yo quiero saber exactamente en qué valor se corta esta y en qué valor de x se corta, les digo, la recta con la parábola. ¿Qué se hace para calcular la intersección? ¿Sabes? Graficar la Se función igualan primero. las funciones. Se igualan las funciones. O sea, yo tengo que igualar la función x, tengo que igualar esta con esta. O sea, igualamos y igual x cuadrado igual menos x más 2, ¿está bien? Entonces igualo a estas dos, pongo x cuadrado igual menos x más 2, menos x más 2, y aquí tengo que reconocer inmediatamente alguna estructura que me permita trabajar algebraicamente. Esto es una cuadrática, y las cuadráticas se igualan a 0, x cuadrado más x menos 2 igual a 0, ¿bien? Entonces tengo que resolver esa ecuación, y para eso utilizo Bhaskara. Bhaskara, o sea que va a quedar, para eso tengo que identificar el A, el B y el C. ¿Cuánto vale el A en esta ecuación? 1. 1. 1, B vale 1, C vale menos 2. ¿Está bien? Entonces, me va a quedar, bueno, Bhaskara recuerden que es x igual menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C, y esto sobre 2 por A. ¿Bien? Entonces me va a quedar menos D, o sea, menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 2 sobre 2 por 1. ¿Bien? Entonces va a quedar menos 1 más menos la raíz de 1 más 8. ¿Sí? 1 más 8 sobre 2. Sobre 2. Entonces va a quedar x igual menos 1 más menos la raíz de 9 sobre 2, o sea, menos 1 más menos 3 sobre 2, y acá ustedes sacan los dos valores de x, uno con el más y el otro con el menos. Menos 1 más 3 sobre 2, esto me da 2 sobre 2, esto da 1. ¿Sí? Y este 1 es
ese 1, ¿sí? Es ese extremo de integración, o sea que está bien. Y el otro va a ser menos 1 menos 3 sobre 2, que es menos 4 sobre 2, o sea, menos 2. Y este igual está bien, porque es este de acá, ¿sí? Este de aquí, que es este extremo de integración. Y de esta manera quedan los extremos calculados cuando me dicen en el enunciado que tengo que calcular los extremos de integración. ¿Se entendió? ¿Cómo dice, Sí. profe? ¿Cómo? ¿Me lo puedo repetir ¿Qué a mí? cosa? ¿Qué cosa? Eso del final, ¿cómo saber para calcular los extremos de integración? ¿Desde dónde? ¿Qué dijo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te digo? ¿Desde dónde quedaste? Al final nomás. O sea, ¿de dónde salen estos números? No, eso no. Digamos, eso es como, ¿qué Ah, representarían o en qué parte, en qué estos números, puntos? el 1 y el menos 2, son los puntos, los extremos de la integral. La integral tiene el 1 y el menos 2, o el menos 2 y el 1, si lo querés en este sentido, ¿sí? El menos 2 y el 1. Aquí están calculados y verificados, que son exactamente esos los que corresponden, porque son los puntos donde se juntan las dos funciones, que es en el menos 2 y el 1. ¿Está bien? Una palabra sería una forma para verificar si está bien Claro. hecho. Sí, sí, sí. Tal cual. Lo que pasa es que aquí yo le agregué al enunciado del problema 3, del ejemplo 3, que calcule los extremos de integración. Entonces, en ese caso, sí o sí tengo que hacer este cálculo. ¿Bien? Bueno, voy a cortar acá la grabación y